andan? Bueno, tuve que hacer este tipo de tecnología porque no sé por qué están dando mal la, la actualización de la cámara. Estoy media borrosa, así que lo vamos a hacer así. Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, Dual of Defenders, donde hacemos análisis sobre los personajes de Tuba. Esta vuelta les traigo un análisis sobre Mara Jatun, que es el último estreno que sacó Netflix. Es la segunda temporada de Rising Ottoman. Vamos a hablar primero un poquito de la primera temporada, que se estrenó a principios del 2020, antes de la pandemia del mundo, donde Tuba nos deslumbra no solo con su atuendo, sino con su personaje de Mara, una monarca que formó parte de la corte del sultán Mehmed II durante el Imperio Otomano. Vemos a Tuba de una forma espectacular, haciendo homenaje a su belleza con un vestuario precioso. Tuba nos trajo un personaje sumamente fuerte y lleno de intrigas. Nos remontamos a la época de la conquista de Constantinopla, metiéndonos en la historia del personaje. De origen católica, Mara Branković, también conocida como Mara Jatun, fue la hija del monarca serbio Đurađ Branković. La misma entró en el harén del sultán Murad II del Imperio Otomano por un arreglo de conveniencia política. Mara fue prometida al sultán Murad II en junio de 1433. El compromiso, un intento de evitar una invasión del Imperio Otomano a Serbia, aunque las periódicas incursiones otomanas continuaron. 2 años más tarde del compromiso se llevó a cabo el matrimonio. Mara no tuvo hijos propios y el matrimonio posiblemente no fue consumado. Sin embargo, fue muy cercana al hijo y sucesor del sultán, Mehmed II. Según el relator de la serie que podemos ver en Netflix, sintió un gran cariño hacia él desde el primer día que llegó al palacio, protegiéndolo bajo su ala, como así lo menciona, durante casi todo su reinado. El mismo sultán la llamaba Madre Mara. De acuerdo con las fuentes, Mara fue enviada de nuevo a Serbia cuando Murad murió, regresando en 1451. Aseguran que la viuda rechazó una propuesta de Constantino, el emperador bizantino. Mara se unió a la corte de su hijastro, Mehmed II. Según cuenta la historia, mantuvo su presencia en la corte, pero también se le ofreció un estado propio, en el monte Athos. Cuando Mehmed se convirtió en sultán, él a menudo pedía consejos a su madrastra. Cuenta la historia que tuvieron una figura política muy importante durante el sultanato de Mehmed. Junto a su hermana actuaron como intermediarios de Mehmed, por ejemplo, y la República de Venecia durante la Segunda Guerra. También acompañó personalmente un embajador de Venecia a la Sublime Puerta para negociar con el sultán. Ella mantuvo su influencia sobre el nombramiento de líderes de la Iglesia Ortodoxa y permaneció influyente durante el reinado del sucesor de Mehmed, Beyazid II. Attacking the Ottomans would be a grave mistake. Do not mistake youth for weakness. Cerrando el año 2022, metiéndonos en la segunda temporada, Netflix nos trajo de vuelta Rising Ottoman con una nueva historia, Mehmed vs Vlad Drácula, un temible guerrero sediento de venganza. La historia se remonta 8 años después de la gran conquista. En esta nueva temporada vemos a una Mara más oscura, una guerrera que cuida el palacio del sultán, su palacio, una madre preocupada por el bienestar de su hijo, a quien crió a semejanza. Su ambición de poder es sumamente notable, su inteligencia y estrategia para la guerra. Es la segunda vez que la interpretación de Tuba me eriza la piel. Su cualidad para interpretar el cinismo asombra. Sinceramente me dio miedo. Y debo destacar que sus compañeros de elenco fueron los acertados, ya que la ternura de su rostro competía con la belleza de Tuba. Es increíble cómo puede generar eso en el espectador, separarnos por un momento de su dulzura como ser humano. Eso es digno de una excelente actriz.
Mara se olvida que está en un mundo de hombres, habla desde otro nivel. Es intrépida, misteriosa, cuida su palacio como una leona. Es la ama de llaves que controla todo, cuando el sultán no está, digamos. Vemos que la química con Cem, el actor principal que interpreta a Mehmet, también es muy buena, y eso se nota porque Tuba disfruta el personaje. La aventura de encarnar un personaje histórico tan clave en el Imperio Otomano debe haber sido un orgullo para ella. De eso no me cabe dudas. Además de que su belleza y actitud la enaltece con este atuendo, Tuba es digna de llevar su corona, una princesa como ninguna. El uso de rostros amables para las escenas de tensión, como el caso de la actriz Helin Kandemir, una excelente actriz con tan solo 15 años, fue muy acertado. Con una carita tan tierna va a ser una espía búlgara que viene de Valaquia para matar a la esposa del sultán. No lo podés creer, pero de esa manera contrasta con el rostro siniestro de Mara, y ahí es donde decís, ay, pobrecita, y te olvidas que tú haces de buena, porque está defendiendo a su familia. Como católica, debo decir que Tuba nos dio una caricia con su interpretación, actuando como siempre con enorme profesionalismo. Como digo siempre, insisto, Tuba sabe elegir muy bien sus papeles, y esta no es la excepción. Mara es y será un extraordinario personaje que guardaremos en nuestra memoria.